los portales demoníacos que abre el espiritismo. Yo no sé cuántos de ustedes han quedado mirando algún artículo, algún video, alguna consulta. Tenemos gente, ¿verdad?, alrededor del mundo que está consultando, ¿verdad?, los astros, consulta la adivinación, consulta todo este tipo de cosas, pero no se da cuenta esa persona, no se dan cuenta los hombres y las mujeres en qué mundo se están metiendo cada vez que atienden a la consulta de este tipo de personas, o sea, de los adivinos, de los encantadores, de los hechiceros y de un sinfín de brujos. Vea usted lo que le voy a decir. Hoy en día no esperemos ver un brujo, ¿verdad?, con su gorrito alto, picudo, ¿no? Y con sus barbas largas, sus bigotes colgantes. Claro que no. Hoy en día los brujos visten de una manera muy elegante, están en las radios, están en las televisiones, en los programas más importantes de la televisión, siempre tienen a un brujo. Ustedes noten nada más que en los programas, ¿verdad?, siempre tienen al que consulta los astros, al que atiende a la astrología, a los hechizos, a la hipnosis y todo este mundo, que no es otra cosa nada más que el mundo demoníaco manifestándose en nuestro escenario. Esto está tremendo, hermanos. Es decir, en el mundo hoy en día hay países que se están dedicando 100% al espiritismo. El espiritismo es peligroso, es de cuidado, porque el espiritismo tiene un tremendo ocultismo. Cada vez que una persona dice, por ejemplo, la gente se cansa de estarle pidiendo a Dios, dice un ejemplo, Dios dame esto, Dios ayúdame con esto, la persona entra en una desesperación y termina consultando a los brujos, termina consultando a las brujas, y esto no le trae otra cosa nada más que tremendas maldiciones que van a quedar, ¿verdad?, ahí registradas en su casa, van a quedar registradas ahí sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre las familias, y va a venir un tremendo caos familiar. O sea, el espiritismo es muy peligroso porque abre portales demoníacos. Es decir, le abrimos puerta a los demonios para que ellos entren a nuestro hogar y nosotros somos las presas de estos espíritus que terminan destruyendo hogares, terminan destruyendo matrimonios, terminan destruyendo vidas, terminan desviándonos. Por eso el tema de hoy es de mucha importancia. Vamos a hablar de estos portales que el espiritismo está abriendo. Todos sabemos aquí que, por ejemplo, Brasil está con una tremenda carga demoníaca por todos sus rituales, por todo lo que manejan, ¿verdad? Los Kimbanda, los Kimbanda, los Macumbas, el culto y los rituales que estos practican es impresionante. Es una adoración directa a los demonios. Aquí, hermanos, estamos viendo un versículo que nos dice que el tiempo apocalíptico, que el tiempo futuro, en los últimos tiempos, el mundo se iba a transformar en una tremenda sociedad que busca, pero la ayuda inmediata de estos entes espirituales. Los demonios están más cerca de lo que imaginamos. Ellos viajan en el espacio-tiempo, ellos pueden estar, ¿verdad?, en nuestras habitaciones, ellos pueden, ¿verdad?, apoderarse de ciertas áreas de nuestras casas. En una ocasión estábamos platicando con relación al fetichismo, a este tipo de objetos que en ocasiones introducimos a nuestras casas, a estos símbolos satánicos que muchas veces el cristianismo mismo tiene dentro de sus casas y que son peligrosísimos. Esto no se trata, ¿verdad?, de extremismos en el cristianismo, sino de un peligro contundente que podemos nosotros estar viviendo. Por eso todo objeto, todo símbolo que tenga que ver con los demonios, hay que sacarlo inmediatamente de nuestros hogares. En nuestros hogares debe de permanecer la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo, porque esto es de los hijos de Dios. Amén. Mucho cuidado entonces, hermanos y hermanas. Si usted está consciente de que hay, por ejemplo, las máscaras africanas, pues mucho cuidado con eso. En una ocasión, le voy a dar un testimonio rápido, nos invitaron a orar por una persona
que estaba padeciendo ataques demoníacos. Esta persona tenía mucho tiempo en la iglesia. Esta persona también cantaba aleluya, como todos los cristianos, ¿verdad? Esta persona también le gustaba orar, le gustaba ayunar, etcétera, etcétera. Pero cuando nos llaman, fue algo tremendo. Entramos a ese hogar platicando con esta persona, ¿verdad? Con esa mujer. Tú estuviste en ese hogar, estuvimos platicando, estábamos tratando de ver qué es lo que estaba aconteciendo en su casa. No hallaban explicación alguna, no había explicación lógica, no había algo en concreto que dijese, bueno, a esta mujer le está sucediendo esto porque, ¿verdad?, comió demasiado la noche anterior. No, sino que nos dimos cuenta de inmediato, hermanos y hermanas, que un demonio estaba atacando la vida de esta persona. Ya estaba en la iglesia, sí. Ya adoraba a Dios, sí. Pero ¿qué era lo que había acontecido? Curiosamente, entre todos los objetos que ella tenía, tenía máscaras africanas. Y el pastor le preguntó, el pastor de ella le preguntó, ¿por qué? ¿Cuándo te dieron estas máscaras? Y ella inmediatamente pensó y dijo, bueno, me las dio mi patrona hace unos 3, 4 días. Pues le dice el pastor, hace 3, 4 días que empezaste con tremendos malestares, ¿verdad? Con tremendos mareos y con todo este ambiente demoníaco. En ese momento, cuando estamos ahí, yo soy testigo ocular de esto, puedo hablarle de esto, está usted creer o no creer, pero fuimos testigos, tú estabas ahí, Armando, fuimos testigos del movimiento repentino de un viento que no tenía sentido. No había sentido, no podíamos explicar lo que había acontecido. El pastor era un pastor muy conservador en estas cosas, pero él mismo se atrevió a decir, esto es un asunto demoníaco, acabo de escuchar un rugido muy fuerte. ¿Qué fue lo que ocasionó? El fetiche. Las máscaras africanas están cargadas. Alguien dice, están poseídas. No estoy hablando de esa posesión. No estoy hablando que el demonio se metió a esa máscara. No, estoy hablando de que ese objeto en sí ha sido consagrado a los demonios. Es como, por ejemplo, este púlpito. Este púlpito no es consagrado a los demonios. Este púlpito, este lugarcito es directamente consagrado al mover del Espíritu Santo. Es como todo. Estos instrumentos pueden ser utilizados por cualquier músico del mundo, pero pueden ser utilizados de forma totalmente desviada delante de Dios. Aquí se utilizan estos instrumentos para la gloria del Señor. Estos instrumentos, por mucho y los pida un rockero del mundo, ¿verdad? Un músico del mundo que puede utilizar tu piano, de inmediato tienen que decirle, no puede utilizar las cosas que le dedicamos al Señor. ¿Se fija? Por eso le digo que hay objetos, hay fetiches, hay amuletos. Yo he mirado en cristianos, en cristianas, de verdad, hermano, que traen ahí, ¿verdad? Su pulserita y no se dan cuenta de lo que está hecha, quién la hizo, de dónde viene, y muchas de esas pulseritas provienen de Cuba, o provienen del África, o provienen del Brasil, y son, hermanos y hermanas, instrumentos que desde un inicio son dedicados a los demonios. El cristiano debemos de tener un tremendo discernimiento en estas cosas y tener cuidado de lo que se está moviendo en estos últimos tiempos, porque ya les predicaba la otra vez, les enseñaba la otra vez de la actividad paranormal, del movimiento de objetos, etcétera, etcétera, que está aconteciendo, y que el científico descaradamente dice son anomalías. Trata de evitar todo lo que sea del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Me explico, hermanos? Por lo tanto, mucho cuidado. El mundo está siendo testigo en estos últimos tiempos de una de las presencias más fuertes con relación al ámbito demoníaco. Curiosamente, desde el año 1804 al 1859, al 1869, en el nacimiento del fundador del espiritismo moderno, que era Allan Kardec, de él voy a hablar un poquito, y de lo que funda este tremendo movimiento diabólico, satánico, donde este hombre pensó que estaba haciendo contacto con almas descarnadas, con espíritus humanos, con los espíritus de difuntos. Y él llega a ser engañado por tantos demonios que funda el espiritismo moderno. Bíblicamente tenemos donde inicia el espiritismo.
¿Quieren saber dónde inicia el espiritismo? O sea, la consulta y la adoración a los demonios. Esto acontece en el capítulo 10 del libro del Génesis, perdón, capítulo 11, pero quiero que abra la Biblia inmediatamente para cimentar el origen del espiritismo y de los portales que abrió en el pasado y por qué hoy en día hay tanta influencia demoníaca, hay tantos brujos, tantos hechiceros modernos, obviamente, ¿verdad?, que pasan desapercibidos en nuestro medio. Ellos de hecho pueden estar hasta congregándose entre nosotros y nosotros ni cuenta. Pueden estar entre nosotros y nosotros ni cuenta, porque muchos encubiertamente han llegado al rebaño del Señor. Y de esto debemos de tener cuidado. Debemos de despertar espiritualmente, iglesia de Dios. El que está dormido va a ser engañado así. Inmediatamente lo van a engañar los demonios y va a seguir, dice la Escritura, doctrinas de demonios. No va a seguir la doctrina ni conforme al testimonio de Dios, sino que va a seguir la doctrina demoníaca. Por eso mucho cuidado y alertas. Capítulo 10 de Génesis, versículo 8. Note usted dónde comienza el origen del espiritismo demoníaco y todo este portal que se abre ya desde el principio de la creación o el principio de la humanidad. Capítulo 10, verso 8. Quiero hablarles de este hombre rápidamente. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Todos sabemos y conocemos un poco de Nimrod. Todo sale de la Torre de Babel. La Torre de Babel no es, hermanos, como quien estudia una historia infantil. La historia de Babel era un peligro enorme, porque cuando Nimrod comienza la edificación de la Torre de Babel, Nimrod la palabra Nimrod quiere decir rebelión. El hebreo o la raíz hebrea más fuerte quiere decir nos vamos a rebelar. ¿A rebelar en contra de quién? A rebelar en contra de Dios. Porque esta generación es postdiluviana. Fueron los sobrevivientes del diluvio. O sea, ya después de Babel estamos viendo a los descendientes de Noé habitando la tierra. Nimrod, hijo de Cus, este hombre fue el primer tirano y el primero que comenzó a rebelarse en contra de Dios, en contra de la santidad de Dios y de seguir, ¿verdad?, la justicia que Noé había enseñado a las nuevas generaciones o al nuevo mundo postdiluviano. Nimrod entonces tiene en su mente hacer una torre, pero esta torre va a tener un orden mundial. Fíjese usted nada más, un orden mundial, un orden global. Nimrod es el primer rebelde que dice, bueno, ya vino un diluvio, exterminó a todas las generaciones de Caín, a todas las perversidades, ¿verdad?, que hicieron los ángeles caídos en Génesis 6. Nimrod sabe que han salido de un gran diluvio y él entiende que este Dios que mandó el gran diluvio es un Dios injusto y comienza a rebelarse, pero no lo hace solo, sino que junta a toda la población y juntos comienzan a edificar una torre. Note usted cómo está el orden. El capítulo 11 de Génesis nos dice cómo se llamaba el lugar donde pusieron la torre. Babel. Babel quiere decir confusión. Entonces, Nimrod está edificando la torre de confusión. ¿Correcto? Es una torre literal, pero es una torre que va a traer confusión, pero en un orden mundial. Eso es lo que quiero que rescatemos. De ahí, de la torre, alguien que pregunte, pastor, ¿de dónde vienen las religiones del mundo? ¿Se originaron que allá, que acá? No. Las religiones del mundo, todos los sistemas filosóficos, sistemas espiritistas, de hechicería, ¿verdad?
todo el sistema religioso y filosófico comprendido a nivel mundial, todo salió de la torre de la confusión, de la torre de Babel. Ahora, aquí lo impresionante de las cosas es que Nimrod, al hacer la torre, él tiene en mente, cheque usted, establecer un gobierno mundial. Número uno. Número dos, tiene que establecer una economía mundial y una religión mundial. Tres cosas en la torre de Babel se tenían que hacer: un gobierno mundial, una economía mundial y obviamente una religión mundial. ¿Quién iba a estar en la cúspide de la torre? Nimrod. De hecho, históricamente sabemos que Nimrod fue venerado, fue adorado, él y su esposa Semiramis. Entendemos nosotros que Nimrod es el primer rebelde. Cuando ellos edifican, dice, querían llegar al cielo. Aquí la palabra cielo está diciendo querían levantar la torre para llegar a la atmósfera, a los aires, porque en la atmósfera, en los aires del tiempo de Nimrod, habitaban principados demoníacos. Y Nimrod quería, en un sentido, levantar esa torre para acercarse a la atmósfera, como está escrito en la Biblia, dice el espíritu que habita, ¿verdad?, en los aires, capítulo 2 de Efesios. A ese lugar quería llegar Nimrod para venerar y adorar a los demonios. Nimrod es el fundador bíblicamente, no solamente de las religiones del mundo, sino del espiritismo. O sea que por Nimrod viene este tipo de adoración demoníaca. Estamos viendo que desde Génesis hasta Apocalipsis, como el texto que leímos de base, se nos dice que los humanos no se arrepintieron de adorar, de venerar y de alabar a los demonios. De Génesis a Apocalipsis, la humanidad estará hundida en los demonios. ¿En qué lugar estamos nosotros como pueblo de Dios? El pueblo de Dios nada tiene que ver con la consulta ni a los muertos, ni a los espíritus, ni a esas supuestas almas en pena, sino que debemos de apegarnos a la ley y al testimonio que es la palabra del Señor Jesucristo. Fuerte el aplauso si es para la gloria del Señor, por favor. En el capítulo 11 usted va a leer lo siguiente. Este tipo de expresiones, capítulo 11, verso 4 de Génesis, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. De aquí se esparce toda la humanidad, todos sabemos eso. De ahí salieron las diferentes idiomas, etcétera, etcétera, se dispersan alrededor del planeta. Cada uno de ellos, cada uno de los humanos que salieron de Babel, llevaba ya dentro de sí los sistemas religiosos, sabían cómo consultar a los demonios, sabían cómo consultar a las estrellas, a los astros. ¿Por qué? Porque Nimrod había establecido este orden y Dios llegó y les dijo, no, chiquitos, y vino un juicio sobre la humanidad postdiluviana. En la plática pasada hablaba de que de los juicios de Dios nadie se escapará. ¿Se acuerdan? Que les dije que la NASA y muchos ya quieren irse a habitar otros planetas y les dimos algunas pláticas con relación a eso, a los búnkers que están creando, etcétera, pensando que escaparán. La realidad de las cosas es que del ojo de Dios nadie escapa. Tarde o temprano vendrán los juicios sobre la tierra. ¿Alguien? Nimrod tiene este fin, hacerse un hombre, convertirse en famosos, establecer a sí mismo un culto a Lucifer y a los demonios en los aires. Por eso en la cúspide sabemos que allá había un tremendo ocultismo que dirigía Nimrod, aquel personaje que es, escuche esto, un prototipo clarísimo o un tipo, perdón, clarísimo del anticristo. Curiosamente es en Babel. De Babel extraímos y se desarrolló el término ya Babel, Babilonia. Y Babilonia en las escrituras es llamada la madre de las rameras de la tierra, ¿sí o no? Porque históricamente sabemos que desde ahí salió todo. Cuando el profeta Daniel estaba en Babilonia,
estaba lleno de brujos, de hechiceros, de adivinos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No sé quién ha leído esos textos. Pero dice que Babilonia estaba repleta de demonios. Curiosamente también el Éufrates está cerca de Babilonia, pasa por un lado. Y en el Éufrates ya sabemos que están concentrados 4 ángeles caídos muy poderosos que serán desatados para el juicio del gran día. Y levantarán un ejército de 200 millones, o sea, 50 millones por cabeza. Cada uno de estos ángeles tiene ese poder, esa autoridad, esa jerarquía de poder dirigir 50 millones de los ejércitos que han de levantar en el tiempo apocalíptico. Ese es otro asunto. El detalle aquí es que esta región está concentrada de demonios, todos lo sabemos. En Génesis sabemos que ahí fue la confusión, sabemos que ahí fue el primer acto espiritista que ocurrió. ¿Quiénes eran? La serpiente, trabajando como un medium, Eva y Lucifer comunicándose directamente con Eva. Es decir, ese lugar y esa zona, ¿verdad?, está concentrada de demonios. Pero hablando de Nimrod y hablando de lo que él quería establecer, vea, salen de ahí brujos, brujas, hechiceros, los videntes, los magos, los agoreros, los encantadores, todo tipo de sacerdocio pagano de Egipto, de Babilonia y de toda Arabia preislámica. De ahí resurgen todo este tipo de movimiento ocultista. El mundo, señores y señoras, está repleto. Tenemos políticos espiritistas o políticos ocultistas, masones, illuminatis. Tenemos élites ocultas alrededor del mundo que obviamente pues ocultan en secreto muchas cosas. Se dan cuenta que los juicios de Dios, la ira de Dios viene y ellos ocultan todo. Pero sobre todas estas cosas, todo este mundo ya ha hecho, atentos, ha hecho contacto directo con los ángeles caídos, a los cuales ellos llaman alienígenas. Esto está complicado. La iglesia del Señor no debe de dejarse atrapar por las influencias televisivas, por las influencias de la radio, de la política. No debemos dejarnos atrapar por estas fuentes, porque muchas de estas fuentes ya vienen pervertidas. Pregúntese lo que ha hecho Hollywood en toda su historia. Cómo nos ha invadido desde niños, viendo el televisor, ya narrándonos. Mire, existía una caricatura que se llamaban los dinoplatíbulos. Y yo de niño miraba los dinoplatíbulos. Siempre fui muy amante de los dinosaurios, ya desde niño. Y yo miraba esa caricatura. Pero pues, años después, me di cuenta de que en los dinoplatíbulos hay unas escenas que ya estaban con intenciones futurísticas. O sea, ya había ciertos planes que estaban preparando a las generaciones de aquel tiempo para cuando llegara el día, nosotros aceptáramos todo lo que nos presentara esta sociedad. Y por eso es tan fácil para nosotros, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, en las escuelas, en las academias, en las universidades donde los tenemos, es tan fácil ya aceptar el mundo empírico, el mundo de la lógica, el mundo de si no veo, no creo, el mundo de si no escucho con mi propio oído, entonces no creo por fe. Ya en un universo totalmente cerrado, pero todavía hay un remanente fiel que le sirve al Señor, que glorifica al Señor y que tiene discernimiento espiritual, que siempre va a advertir el tener cuidado de estas cosas. ¿Verdad que es un tema de verdad de importancia? Nimrod logra esto. Entonces, el mundo fue invadido de este movimiento espiritista. Los humanos salieron, repito, y hacían, ¿verdad?, lugares de mediums. Este es el origen bíblico del espiritismo. Yo entiendo que en 1804, cuando nace Alan Kardec, que es el fundador moderno del espiritismo, entre comillas, a los historiadores, ¿verdad?, lo tienen como el fundador del espiritismo. Pero en la Biblia nosotros vemos que el espiritismo viene desde más atrás. O sea que los demonios aprovechan. El hombre quiere contacto con lo desconocido, hermanos. Al hombre y a la mujer, atentos, le gusta lo prohibido.
A ellos les gusta lo prohibido por naturaleza. Tal como aquel pequeñito al que le dices, hey, no vaya a tocar esto, lo acabas de comprar, no, esto no lo toques, lo primero que toca. ¿Te parece que le dijimos, verdad? Tócalo. Porque ya en la naturaleza ya está esa tendencia. ¿Por qué mi papá me dijo que no tocara? ¿Por qué mi mami me dice que no toque? Algo hay ahí, algo esconden, algo ocultan, ocultismo y todo eso. Bueno, aquí no explica, ¿no? Pero digamos, ponerlo como ejemplo, algo ocultan. ¿Por qué mami no quiere que lo toque? En lo que te descuidas, papá, mamá, en lo que se descuidan, ¿verdad? Ahí está revisando el niño la bolsa. Y luego sales y lo descubres, ¿sí o no? El hombre por naturaleza, hermanos y hermanas, le gusta lo prohibido y lo misterioso. Los estadistas nos dicen que los anglosajones, los americanos, más del 90% del pueblo anglosajón consulta lo desconocido. Usted dirá si no estamos ante un mundo totalmente ocultista, espiritista y hechizado. Mas los que tenemos la palabra de Dios debemos de tener cuidado con esto. No tachemos a mi hermano, ¿verdad?, de extremista cuando nos dice mucho cuidado con esto. Yo sé lo que te digo, mucho cuidado con aquello. ¿Por qué no debemos de tachar estas cosas de esa manera? Porque no vaya a ser que ahí esté una tremenda actividad demoníaca y nosotros ni cuenta. Por eso debemos de tener cuidado, ayudándonos los unos a los otros en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, el anticristo, atentos, el anticristo y su sistema, ¿qué creen lo que están haciendo? Están, atentos a eso, están construyendo una nueva torre de confusión en el mundo. Los Illuminati y los masones ya nos tienen una pirámide, una torre. Tus ojos físicos no la ven porque esta torre de Nimrod era literal. Pero tus ojos físicos no pueden ver esta torre que nos tiene metidos y nos van a meter en una religión mundial, en una economía mundial y en un gobierno mundial. Y la Biblia lo había profetizado miles de años atrás. El anticristo va a utilizar una especie de sistema similar. ¿Quiénes están trabajando para esto? Las élites ocultas de este mundo, que son los llamados los dueños del mundo, que trabajan a escondidas de nosotros. Todos nuestros alimentos están alterados, nuestra agua dulce está siendo ya, ¿verdad?, también alterada, como les decía la otra vez. Todo esto está provocando, la otra vez me decían, dije, Dios mío, qué barbaridad. Me mandaron un video donde los chinitos nos estaban dando arroz, pero era de plástico. O sea, era importado, pero era plástico. O sea, todos nuestros alimentos, por eso yo creo que hay un código bíblico cuando dice el apóstol Pablo, cuando vayas a comer, ora por tus alimentos. Yo creo que ese es un código fuerte de Pablo. No solamente, ¿verdad?, mandar al pueblo a orar. Sabe lo que está diciendo. Ora por tus alimentos. En otras palabras, solo Dios, en su omnisciencia, sabía que hasta nuestros alimentos iban a traer químicos, iban a venir contagiados. Ya hasta, miren, los alimentos orgánicos. Todo esto, ¿verdad?, que decimos, no, ya no vamos a comprar que bananas normales, vamos por lo orgánico ahora. Aún eso se nos está trabajando. Porque al mundo, ¿verdad?, a las élites mundiales, a los Illuminatis, masones, todos estos que están trabajando en un triángulo, en una pirámide, ¿verdad?, que espiritualmente debes de detectar por la vida del Espíritu, por la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Debemos de entender que este sistema nos está llevando a un caos mundial tremendo. ¿Qué es lo que quieren hacer las élites? Controlar al mundo y hoy, obviamente, salir diciendo, hey, nosotros pudimos establecer ya un gobierno mundial, una moneda mundial y una religión mundial. ¿Se acuerdan cómo se peleaban las religiones unas a las otras? Ahora hemos logrado unirlas a todas en un pensamiento. Al hinduismo le dijimos el Bhagavad Gita, que es la escritura sagrada,
y los Vedas del hinduismo son inspirados por Krishna, por ese Dios, por Brahman. Son inspirados. A los musulmanes les dijimos el Corán, o llamado malmente Corán, les dijimos el Corán, ¿verdad? Tiene razón, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Al budismo le dijimos el materialismo es cierto, el materialismo es verdad. Miren, es nada más cuestión de que se entienda. Hinduismo, ¿verdad? Budismo, islamismo, y llegamos con el cristianismo y muchas iglesias cristianas que están buscando el ecumenismo, que es la unión de las religiones a nivel mundial para lograr fusionarlas y decir, todos los caminos te llevan a Dios. Pero está escrito, no todos los caminos te llevan a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuerte al Señor. Esto es lo que se está planeando. Se nos busca la unión de las iglesias. Hay pastores que ya están recibiendo cartas de otros movimientos para convencerles de unirse con otros movimientos. La Biblia es el único libro que tiene más evidencia científica, más pruebas genéticas, más pruebas biológicas. Es el libro que tiene más pruebas. Es el único libro que nos da el origen del universo. Ni el Bhagavad Gita dice eso, ni el Corán dice eso. El mismo Corán habla más de Jesucristo que de Mahoma. Imagínese usted nada más. La Biblia nos habla del origen del universo y nos dice y nos responde las preguntas de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? El único libro. Y es el único libro también, el único libro que no modifica su verdad, porque su verdad es absoluta. Todos los demás van a evolucionar. Aquí no importa, ¿verdad?, qué título tengas universitario, con mucho respeto, ¿verdad? ¿A qué academia fuiste? Aquí no vas a venir a modificar lo que ya está escrito. Está escrito y el cristianismo siempre apela a la autoridad de la Biblia y dice, como Dios habló, así es y así será. ¿Y qué creen, hermanos? Así ha sido siempre. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. El anticristo y sus élites que le están trabajando ahorita para el nuevo orden mundial que viene, pues todos sabemos que hasta el mismo billete de $1, todos lo tenemos, ¿no? Si alguien saca el billete de $1, aquí tengo uno, por ejemplo, pues ya desde sus inicios ahí está la pirámide de Confusión, ahí está. No tengo que entrar mucho en esto, una vez ya di una conferencia con relación a esto, entonces no me voy a detener en esto, simplemente rápido, ahí está. La cúspide no es otra cosa nada más que la adoración a Horus, es decir, al ojo masónico, al lugar donde está la concentración de los demonios, donde el gobierno, las élites mundiales están haciendo contacto. ¿Ustedes creen que esto es algo normal, algo sencillo? No, hermanos. En nuestras espaldas, en ese ocultismo en el que permanece el mundo, porque Cristo habló del sistema de este mundo que estaba desviado. El apóstol Pablo le llamó a Lucifer el Dios de este siglo. El Señor dice, yo no tengo nada que ver con este mundo y allá viene, dijo de Lucifer, el príncipe de este mundo. En otras palabras, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. El que se crea del mundo, pues que se siga creyendo del mundo, ¿verdad? Es muy su asunto, es muy su problema. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice, venimos de paso. Un día partiremos de este lugar para estar en la presencia del Señor. Fuerte a la presencia del Señor Jesús. Se está estableciendo poco a poco. Esta pirámide es muy notoria. Basta nada más ver estas élites cómo están trabajando. Están trabajando tanto psicológicamente, ¿verdad? Antropológicamente están haciendo un trabajo impresionante. Yo estaba de verdad impresionado la otra vez al escuchar a los nuevos antropólogos que están saliendo, los que se dedican al estudio del hombre, de la mente humana y de todo este sistema antropológico. Y me quedé asustado de lo que están tratando de comenzar a introducir en el mundo. Una nueva forma de creer, pero ya una nueva forma donde a todos se nos llamen hermanos e hijos de Dios. Esta es una mentira bárbara a la luz de la Biblia. No todos somos hijos de Dios.
Está escrito en Juan capítulo 3, que dice claramente y contundentemente: el que nace del agua y del espíritu, ese es del reino de Dios y es hijo de Dios. El que no ha nacido de nuevo no es hijo de Dios, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Este es el problema con el cristianismo, por eso recibimos persecuciones, por eso se nos difama, por eso quieren terminar con el sistema cristiano, porque el sistema cristiano, las élites del mundo saben que somos los únicos, señores, que predicamos a voz en cuello la santidad de este único Dios, que hablamos que para entrar a Cristo tenemos que tener un cambio, una vida santa, una vida moral. Somos el único movimiento en el mundo que predicamos la santidad de Dios. Y este es un problema para las élites, porque yo sé que el budista puede aceptar a cuantos él quiera. El hinduista, él puede seguir practicando su sistema filosófico, su sistema religioso, y a la vez, si él quiere, puede ser cristiano porque su religión se lo permite. El cristianismo no es así. Menos los fundamentalistas. El cristianismo siempre va a predicar en contra de quien se pare de los preceptos y la autoridad del ser de Dios. Fuerte a la gloria de Dios. Cuando el hombre desconoce y toca portales y no sabe quién le va a abrir la puerta, pero solamente, ¿verdad?, le gustó, le atrajo ir a tocar una puerta espiritual y se acerca a estos límites que Dios ha establecido. La otra vez, así rápido, un paréntesis, me preguntaron: pastor, ¿se acuerda cuando el rey Saúl trajo a Samuel del inframundo, del Hades, del Seol? ¿Cómo se explica eso? Eso tiene una explicación que necesita de verdad un buen tiempo para poderles dejar bien por qué razón sale, ¿verdad?, esta figura llamada Samuel y le dice a Saúl: no me molestes más. Y de aquí es donde se cargan grandes brujos, grandes hechiceros, sobre todo los medium, que dicen: ya ves, es posible, porque aún la Biblia ahí está revelando que el mismo Samuel vino del Seol, del Sheol, del Hades, y habló directamente con Saúl. Bueno, para eso, de verdad, quizás para otra les traigo una explicación de lo que es esto y lo que sucedió en ese momento. ¿Qué quiero decirles con todo esto, hermanos? Que nunca sabes quién te va a abrir la puerta. No es tu ser querido, no es tu abuelito, ¿verdad?, el que te está hablando, no es tu tío Panchito, no es, ¿verdad?, a tu amiguito el que se murió, el que se acaba de morir. No, mucho cuidado. Detrás de la cortina está un mundo de demonios que te pueden llevar a la confusión y te pueden llevar a la loquera. Curiosamente, las personas de inmediato comienzan a sentir ansiedad, depresión, comienza todo este mundo a apoderarse de ellos. Pues yo tengo una noticia: Cristo vino a libertar a los cautivos. Gloria a Dios. Cuando el anticristo venga y establezca en la nueva pirámide que ya está siendo construida por los Illuminati y el mundo masón, cuando el anticristo venga, él se va a subir en esta torre de confusión, esta pirámide, por decirle una manera, de confusión. Se va a sentar en la cúspide espiritualmente. Y en la cúspide el anticristo será el primer ocultista, el primer espiritista. Es un personaje, ¿verdad?, que va a ser totalmente influenciado por la fuerza satánica, y allá en la cúspide va a hablar y a tener interactuación directamente con Lucifer. Y es de esta manera que Lucifer, por primera vez en la historia y nada más con un periodo limitado, gobernará a toda la humanidad, porque escrito está: no, los humanos no se arrepintieron de sus obras ni dejaron de adorar a los demonios. El anticristo hará milagros y señales impresionantes. Está escrito en el libro en la carta a los tesalonicenses, que nos dice que el anticristo logrará hacer señales en los cielos, hará descender fuego, y la humanidad quedará de verdad atónita ante esos milagros.
El humano no tendrá otra nada más que seguirle ciegamente. Amén. Mucho cuidado entonces. Este periodo apocalíptico está viviendo bajo un tremendo embrujo, un hechizo. La gente anda como zombie, no sabe para dónde dirigirse, no sabe qué hacer, anda totalmente hechizada. Nosotros conocemos un libertador lindo, hermoso, maravilloso, que nos ha rescatado de todos los vicios pasados. Alan Kardec les decía, vea usted, escuche usted, perdón, dice, él decía, un espíritu protector me tomó, o sea, su nombre original era Hipólito León de Nízar, y él dijo que un espíritu lo tomó, y ese espíritu se llamaba Alan Kardec. Desde ahí él escribió el Evangelio del Espiritismo, donde contradice todas las palabras del Señor Jesucristo y las altera sobre todo. Y escribió, bueno, muchas obras que no las vamos a mencionar aquí, muchos libros, y fue el máximo influyente en las sociedades espiritistas. De él y de sus creencias y de sus filosofías se llenó el Brasil, Cuba, Haití, los Estados Unidos también fueron invadidos, sobre todo en New Orleans, donde todos sabemos que se origina el vudú, aunque el vudú es una secta del espiritismo, pero que tiene su sede más grande en Haití. Vudú, o conocido como zombie o el poder zombie, es algo escalofriante, son prácticas escalofriantes. Para el vudú, el mundo será poseído un día por el poder zombie. Pero sus prácticas son impresionantes. Ve usted cómo dice Alan Kardec, para no desviarnos de esto. Él dijo esto: existen las almas descarnadas en una esfera espiritual con las que es posible comunicarse. Los espíritus anuncian, vean lo que le dijeron a este hombre, anuncian que los tiempos designados por las providencias para una manifestación universal han llegado ya. Alan Kardec dice que los demonios le dijeron, para él son, repito, difuntos o almas desencarnadas o familiares. Para nosotros sabemos que este es un mundo demoníaco. Alan Kardec tocó la puerta. A él le convencieron en una ocasión, no estoy hablando de un analfabeto, estoy hablando de un periodista, estoy hablando de un escritor, estoy hablando de una persona que era un filósofo, es decir, tenía una preparación profunda, y aún así él cayó en el engaño de los demonios. Una vez llegó, dice la historia, y miró como una mesa comenzaba a levitar o a danzar, y él le llamó las mesas danzantes. Y él, con una mente racional, porque en ese tiempo, estoy hablando del 1800, imagínense todo el racionalismo que existía en aquel tiempo. Entonces, cuando la ciencia se peleó contra la teología y todas estas cosas, pero aún así su mente, cuando miró estas cosas, él dijo, definitivamente hay algo que opera, hay una entidad más allá de la física, tengo que entender esto. Se metió tanto, indagó tanto y terminó siendo poseído por un demonio llamado Alan Kardec. En otras palabras, les estoy dando el nombre no de un alma en pena, ¿verdad?, que se le metió a Hipólito de León, sino que les estoy hablando, Alan Kardec es un demonio que lo poseyó y a partir de ahí lo inspiró para escribir su diabólica escritura. El Brasil está repleto, la Argentina también y muchos países. Bueno, ya es difícil porque el espiritismo se ha expandido a nivel mundial. Atentos, hermano, todo lo que entra en nuestra casa es necesario revisarlo. Nosotros como padres somos los máximos responsables de revisar detalladamente qué es lo que está entrando y saliendo de nuestros hogares. Los principales responsables, como dijo aquel hermano, ahí andan hermanas, ¿verdad?, diciéndole a sus niños, ¿qué quieres de comer? Niño de 2 años, 3 añitos, ¿qué quieres de comer? Al niño no se le pregunta qué quiere de comer. Usted como papá sabe que es saludable para ese niño, dele lo que es saludable.
Al pueblo de Dios no se le dice, ¿qué quieren de comer, hermanos? ¿De qué quieren que les predique? Vamos a predicarles los peligros que están en nuestro medio, en nuestro mundo, a nuestra vista, el cuidado con nuestros niños, con nuestras hijas, lo que entra y sale de casa, con quién habla tu hijo, con quién se comunica. Amén. Se está poniendo muy silencio. Kardec afirma lo siguiente: encuéntranse en el mundo de los demonios, como en la tierra, dice, todos los géneros de perversidad demoníacos. Existen demonios, dice, sí, existen espíritus superiores e inferiores. Y luego él dice, en sus propios escritos dice, hay espíritus que nos pueden engañar. Mucho cuidado cuando atrapan a un medium, no vaya a ser que sea un demonio de engaño. Él mismo dice que existen demonios, seres o criaturas, ¿verdad?, desviadas, pero habla él de las almas en pena, de aquellas almas que necesitan de un cuerpo de un medium para comunicarse con el mundo de los vivos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alemania, Argentina, Brasil, que es el país con mayor número de espiritistas, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, la Francia, Haití, Japón, el Perú, Portugal, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Venezuela son los países más infestados por espiritistas. Ahora, este dato es viejo. El mundo, repito, se está poblando por estos entes demoníacos. ¿Qué estamos haciendo como humanos? Abriéndole portales a estas esferas demoníacas que están al acecho. Mire, son como aves de rapiña. Ellos están a la espera de que le abramos las puertas para entrar a nuestras casas, comer con nosotros, sentarse en el sillón con nosotros, convivir con nosotros, estar entre nosotros, y de inmediato el carácter del hijo, de la hija, del papá, de la mamá comienza a tener un cambio, un aumento de temperatura comienza a haber en el hogar, en la casa, los problemas comienzan a resurgir, todo empieza a envolverse en una esfera demoníaca. No le eches la culpa, ¿verdad? No es que es él, no es que es ella, no es que es mi hijo. Mucho cuidado lo que permitimos, lo que abrimos, porque pueda que por ahí esté el camino de la verdad, ¿verdad? Ahí válgase la expresión, de lo que se oculta en el mundo espiritual. Y esa es la razón por la cual muchos de nuestros hogares, no todos, pero muchos de ellos, más que de la presencia de Dios, se infestan de estas criaturas. Bendito el Señor. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 5, si gusta abrir la palabra de Dios con nosotros, estamos en una enseñanza. Repito el tema para los que no lo escucharon. Estamos hablando los portales demoníacos que abre el espiritismo. Capítulo 9, verso 5, leemos lo siguiente. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Allí termina su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que hacen en este mundo. Este texto no está hablando de inconsciencia, como muchas tendencias herejes dicen, comunidades heresiarcas, que después de que morimos, ¿verdad?, no sabemos nada, se pierde la memoria y todo. No, estamos conscientes. Hay mucha, si no, este texto contradeciría toda la Biblia y todas las enseñanzas que aquí han escuchado de la conciencia del espíritu humano. Para no entrar en eso, solamente quiero dejarles saber lo siguiente. El texto está diciendo que los que han muerto no tienen nada que ver con este mundo. Por lo tanto, las creencias espiritistas de que van y consultan a los muertos, a sus familiares, quedan totalmente descartadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Ella entiende, comprende, discierne y conoce
que este tipo de doctrinas de los espiritistas son totalmente, obviamente, demoníacas. Y por eso la Biblia refuta estas tendencias. Los cultos más escalofriantes del espiritismo. Cada vez que diga uno de estos nombres, diga: el Señor reprenda al diablo. El Umbanda. La palabra Umbanda quiere decir del lado de Dios. Póngale la D minúscula. ¿La D qué? Minúscula. Del lado de Dios. Porque si un musulmán me dice: yo creo en Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque ya Dios, el título Dios que es aplicado al Ser Supremo, ya el término Dios lo ha quemado la humanidad y ya lo traen como nada. Se lo aplican a cualquier cosa que le ven, ese es Dios. ¿Se fija? Entonces el Umbanda, dice que quiere decir del lado de Dios. ¿Cuál Dios? Por eso nunca escriba con D minúscula Dios. Eso es de paso. El Umbanda es una mezcla del espiritismo fundado por Kardec, con el animismo africano, con el budismo y el mediumismo. O sea, en otras palabras, el Umbanda tiene una línea de 7 demonios príncipes en el Brasil. Los que practican el ritual de la Umbanda están adorando a los orichas o orichas, que ellos dicen son dioses, nosotros decimos son demonios. Y se ponen a bailar, ¿verdad? Se laceran su cuerpo, hacen rituales, ofrecen ofrendas, le dan a los demonios. Y curiosamente la Umbanda es un ritual en el Brasil que se dedica solamente a visitar los barrios más pobres, los barrios más analfabetas que existen en las zonas. Ahora preguntémonos, si la invasión de la Umbanda, 7 demonios príncipes están ahí y están danzándoles y están sirviéndoles, están atrayendo más demonios que traen miseria. Le voy a demostrar a la luz de la Biblia esto. Isaías capítulo 8, versículo 19, le va a exhortar y me va a exhortar a mí, nos va a enseñar y nos va a edificar de lo que le estoy diciendo. El consultar a los espíritus traen miseria, traen demonios que van a causar desgracias en los hogares. Isaías capítulo 8, verso 19. Espero tengamos la misma versión. Voy a leer. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Por consultar a los muertos, los cuales eran demonios tocando tu puerta. Traen miseria, traen tribulación, traen angustia, traen problemas, traen una infelicidad en los seres humanos, y por eso muchas veces no disfrutamos, no vivimos felices, ¿verdad? Andamos todos angustiados, andamos con la cabeza abajo, andamos todos tristes, nuestro rostro cambia. Todas estas cosas no son meramente físicas, hermanos y hermanas. Todas estas cosas son influencias y ataques directos del mundo demoníaco. Un cristiano no puede vivir de esa manera. O sea, me refiero a que un cristiano no debería más bien vivir de esa manera. El cristiano debe de saber que aquí la sangre de Cristo le ha limpiado. Él es salvo por gracia. Fuerte el aplauso al Señor.